Tal vez en épocas de guerra esas cuestiones ni siquiera importaban. Con la Segunda Guerra aún tronando y la obvia necesidad de ocultamiento, aquí, en la Estación Naval de Filadelfia, tuvo lugar uno de los experimentos del gobierno más extraños de todos los tiempos, y los resultados aún convulsionan y desconciertan a quienes fueron parte de él. La historia en realidad comienza en enero de 1956, cuando un hombre llamado Morris Jessup, ex profesor de matemáticas y astronomía, con un poderoso interés en la teoría de campos unificados de Einstein, recibió la primera de 2 cartas de un hombre que firmaba como Carlos Miguel Allende o Carl Allen. En estas cartas, duro contra los taxis piratas, secuestran al... de todos los tiempos, y los resultados aún convulsionan y desconciertan a quienes fueron parte de él. La historia en realidad comienza en enero de 1956, cuando un hombre llamado Morris Jessup, ex profesor de matemáticas y astronomía, con un poderoso interés en la teoría de campos unificados de Einstein, recibió la primera de 2 cartas de un hombre que firmaba como Carlos Miguel Allende o Carl Allen. En estas cartas laberínticas y a veces casi incoherentes, Allen advertía a Jessup de que olvidara su interés en la teoría del campo unificado, sosteniendo que la Marina de los Estados Unidos ya la había probado en una nave de tipo destructor en 1943. El resultado fue, y sigue siendo hasta hoy, prueba de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco y de toda su tripulación. Jessup supuso que la carta le había sido enviada en respuesta a un libro que había publicado en 1955, llamado El alegato de los ovnis. El libro se había convertido en el comentario del circuito de influencias en Washington, y una copia del libro con comentarios manuscritos llegó a la Oficina de Investigaciones Navales, donde las anotaciones al pie y al margen del texto llamaron la atención de 2 oficiales de la OIN. Los oficiales alegaron que su interés era meramente personal y no tenía nada que ver con las investigaciones navales. A pesar de eso, citaron a Jessup para evaluar los comentarios. Él recibió otra carta de Allende a pocos días de haber recibido la primera. La abrió y leyó. Quisiera mencionar que también, de alguna manera, la nave experimental desapareció del muelle en Filadelfia y solo unos minutos más tarde apareció en otro muelle de Norfolk, área de Portsmouth. A esta nave se la identificó claramente en el lugar, pero nuevamente desapareció y regresó a su muelle en Filadelfia en muy pocos minutos. Esa afirmación debió haber impresionado hondamente a Jessup, ya que las 2 estaciones navales están a unos 700 kilómetros de distancia. Debería llevar días, no minutos, a una nave de tipo destructora ir de un amarradero a otro y volver. La carta parecía por momentos furiosa y desesperada, en ocasiones hasta implorante. Inexplicablemente, Jessup llevó las cartas a los 2 oficiales navales que tenían la copia con comentarios manuscritos de su libro. Él estaba seguro, según les dijo, que al menos algunas de las anotaciones eran de Allende. Se desconoce si Jessup hizo otras averiguaciones. Su relación directa con el asunto cesó la noche del 20 de abril de 1959, cuando fue hallado muerto en su furgoneta en Dade Country Park, en Florida. Jessup aparentemente se había suicidado, cosa fuertemente rebatida por su familia y amigos. Los allegados a Jessup insistían en que él no era la clase de hombre que haría una cosa semejante, pero no se encontraron pruebas de lo contrario. Pero una cosa era segura: en los 3 años desde que recibió la primera carta de Allende hasta su muerte, Jessup había sido el principal factor en abrir el hermetismo que rodeaba al experimento Filadelfia. La Marina, a la vez en que insistía que un experimento de esas características jamás había tenido lugar, se mostraba sumamente interesada en todo aquel que solicitara información acerca del barco Eldridge. Y casi 30 años después, este hombre, Alfred Bielek, haría lo imposible por develar el hermetismo del caso. El nombre original que recibí de mi familia es Edward Cameron. Cuando tomé conciencia de mi papel en el experimento Filadelfia en enero de 1988, no tenía idea de lo mucho que me había utilizado el gobierno ni a dónde me llevarían mis investigaciones. Pero incluye el experimento Filadelfia, el proyecto Montauk, el control mental, y ciertas discusiones sobre los extraterrestres y cómo todo eso se relaciona. El propósito de brindarle al público información vital que ha sido ocultada por el gobierno y los medios de comunicación es tratar de comprender cómo todos esos temas tienen una lógica de conjunto y han creado una compleja red. ¿Qué fue exactamente el experimento Filadelfia?
¿Y por qué la Marina norteamericana ha estado encabezando las investigaciones de vanguardia? En la época en la que supuestamente tuvo lugar el experimento Filadelfia, los submarinos alemanes prácticamente estaban destruyendo la mitad de las embarcaciones que surcaban el Atlántico. El almirantazgo británico y la Marina norteamericana estaban desesperados por hallar el modo de combatir esta letal amenaza. Si científicos de la talla de Albert Einstein y Nikola Tesla habían sugerido remotamente la posibilidad de tornar invisible a un gran barco naval, aun si eso implicara meramente hacerlo indetectable en los radares enemigos, los almirantes hubieran decidido explorar dicha opción. El propósito manifiesto del experimento era probar si era posible hacer a un barco invisible en los radares. El objetivo original era la invisibilidad óptica. Dos científicos llegaron con teorías no comprobadas que se convirtieron en parte de este experimento. Para 1943 en los Estados Unidos, el concepto de Einstein de las ideas de la interacción de la electricidad, la gravedad y el magnetismo parecían coherentes con la idea del camuflaje electrónico. Pero la implementación de la teoría requería el uso de algunos de los conceptos de otro gran científico, Nikola Tesla. Él fue el iniciador del proyecto y su primer director. Einstein y otros, incluyendo el Dr. John von Neumann, trabajaron en conjunto para perfeccionar la teoría. Todos estos hombres trabajaron juntos muy de cerca en este proyecto, y yo tuve el privilegio de trabajar con ellos como el Edward Cameron original. Ahora estaba puesta la escena para un viaje a un umbral de la ciencia nunca antes transpuesto. ¿Pero sabían la Marina o los científicos que ese también sería un viaje al futuro? ¿Alguno de ellos realmente creía posible que un enorme buque de guerra se haría súbitamente invisible? ¿Quién es exactamente Ed Cameron? ¿Y qué tiene que ver la línea del tiempo de ese nombre en todo esto? La nave escogida para el experimento fue un buque destructor escolta sin comisión, llamado posteriormente Eldridge. Por lo que pudo determinarse, ninguno de los más de 30 tripulantes a bordo de la nave supieron de qué se trataba el experimento. Todo cuanto sabían era que iban a hacerlos invisibles. La tripulación quedó reducida a voluntarios especialmente seleccionados e investigados de toda la Marina, incluyendo oficiales sin comisión. ¿Pero era esto algo que el gobierno tomara en serio, a pesar de haber sido una propuesta de los científicos? A finales de los 70, el Dr. James Corum contrató a un grupo de investigadores solo por diversión para ver si existían fundamentos científicos para los hechos que supuestamente tuvieron lugar durante el experimento Filadelfia. Pero para su gran asombro, existían. En un laboratorio pudieron replicar la invisibilidad al radar utilizando lo que se conoce como el huevo de Colón de Tesla. De modo que es enteramente posible que en 1943 tuvieran las herramientas teóricas suficientes para conducir el experimento Filadelfia. De hecho, partiendo de lo que conocían, el Departamento de Ciencia de la Secretaría de Seguridad hubiera sido negligente si no hubiera realizado esos experimentos. El dispositivo inventado por Tesla para producir altos voltajes con corrientes bajas se utiliza en la actualidad de una u otra manera en la mayoría de los aparatos de radio y televisión. Permite que los circuitos débiles sostengan voltaje de casi cualquier magnitud. Sus teorías eran perfectas para la tarea que tenía entre manos, pero Tesla quedó desilusionado con todo el proyecto. Él se convenció de que sus inventos podían ser usados para propósitos que no eran benéficos para la humanidad. Al experimento originalmente se lo llamó Proyecto Arcoíris, luego de ser clasificado, y se lo ejecutó en 2 partes. La prueba inicial, desde el punto de vista de la invisibilidad, funcionó bien, pero el efecto sobre los marinos a bordo fue horroroso. Los marinos estaban enfermos, algunos se desorientaban, pero los objetivos y las metas de la invisibilidad se consiguieron. Se decidió seguir adelante con la segunda fase de este experimento con una tripulación de prueba y 2 científicos a bordo. Éramos mi hermano y yo. También estuvo a bordo mi hermano menor Jim, quien fue miembro de la Marina y parte del equipo de prueba. Tesla abandonó el proyecto Rainbow en marzo de 1942 y fue reemplazado por un hombre quien al final de la guerra se convertiría en una leyenda entre los científicos, el Dr. John von Neumann. Es aquí donde comienzan a converger las vidas y las líneas del tiempo. Entonces, Edward Cameron, en esa línea del tiempo. Y mi hermano Duncan creció allí. Asistí a Princeton en 1932, donde conocí al Dr. von Neumann. Más tarde logré mi doctorado en física en la Universidad de Harvard, mientras mi hermano Duncan asistió a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde se graduó en física.
Luego mi hermano y yo fuimos convocados por von Neumann para trabajar en el proyecto de invisibilidad de la Marina. Debimos repasar la física que sabíamos para incluir el tiempo, la gravedad y la física cuántica. Pero von Neumann era un excelente maestro. Desde que informé directamente a la Marina comenzó la teoría de la invisibilidad. En esa época conocí a los doctores Albert Einstein y Nikola Tesla. Aunque ambos habían abandonado el proyecto, mantenían un cordial interés en su progreso. No pusimos las imágenes equivocadas en la pantalla. Al Bielek, el hombre que habla en primera persona, es Ed Cameron, cuya vida y familia están bien documentados. Pero para poder comprender cómo Ed Cameron llegó a ser Al Bielek, tenemos que remontarnos al 12 de agosto de 1943 y a la malograda segunda prueba. Según las cartas escritas por Carl Allen a Morris Jessup, la segunda prueba no tuvo lugar en el puerto, sino en algún lugar en mar abierto. El resultado fue la invisibilidad completa de un barco y de toda su tripulación en alta mar. El campo era efectivo al tener una forma obloide esferoidal, extendiéndose aproximadamente 100 metros a cada lado del barco. Cualquier persona sin esa esfera no podría ver nada excepto la forma definida del casco del barco en el agua. Carl Allen, o Allende, es la única persona que no estaba a bordo del Eldridge en admitir que fue testigo del experimento hasta el día de hoy. Dijo haber estado a bordo del buque de vapor Andrew Faurisett mientras pasó a los 100 metros del Eldridge justo cuando empezaba la prueba. Estaba tan cerca, afirmó, que su mano y su brazo hasta el codo fueron empujados hacia el campo de fuerza visible que se extendía desde el barco. Muchos años más tarde, Allen describió a otros investigadores lo que vio. Observé que el aire alrededor del barco se tornaba ligeramente más oscuro que el otro aire. Después de unos minutos vi que se elevaba una niebla verdosa, como una nube delgada. Luego observé cómo el DE-173 se hizo rápidamente invisible a los ojos humanos. No sé lo que Carl Allen habrá visto aquel día. Sucedieron cosas tan extrañas. Pero el USS Eldridge desapareció de su ubicación en el puerto de Filadelfia. Mi hermano Duncan y yo abordamos el Eldridge aquel día, sabiendo que sería solamente una prueba para determinar la invisibilidad a los radares. No era nuestra intención lograr la invisibilidad óptica, pero de todos modos, sucedió al menos en parte. Apenas se veía el barco a través de la densa niebla verde. Obtuvimos invisibilidad al radar en unos 70 segundos, pero en ese momento las cosas se enrarecieron. No lo sabíamos en el cuarto de mandos, pero el barco desapareció del puerto. Había un agujero donde había estado el barco y luego de repente no había más agujeros, solo aguas calmas. Duncan y yo vimos los grupos de válvulas de vacío brillando de un modo extraño. Comenzamos a tener arcos de alto voltaje como diminutos rayos. La radio estaba estática. Tomamos los controles principales, pero estaban congelados, de modo que nos fuimos de allí. Pero en cubierta las cosas eran peores. Había una niebla verdosa por todos lados. Los marinos caminaban completamente desorientados, casi enloquecidos. No podíamos apagar los equipos ni contactar a nadie en la costa. No teníamos idea de qué había sucedido con el resto de la tripulación, de modo que decidimos saltar por la borda, pero jamás tocamos el agua. Sentíamos que caíamos por un túnel. No sabíamos dónde estábamos, pero después de lo que creo fueron 2 minutos, terminamos en una base militar a la noche con un cerco a nuestras espaldas. De repente, había un helicóptero iluminándonos los rostros. Y no sabíamos que era un helicóptero, ya que en 1943 aún estaban experimentando. Lo siguiente que ocurrió fue que apareció la policía militar. Nos arrestaron, nos llevaron a un edificio y nos empujaron dentro de un elevador. Descendimos varios pisos y luego al salir, salió a nuestro encuentro un anciano que se presentó como el doctor von Neumann. Nos pareció que este anciano estaba loco. No podía ser el doctor von Neumann. Lo habíamos dejado una hora atrás y era un hombre mucho más joven. Pero ese era solo el comienzo de las sorpresas que aguardaban a Ed Cameron y su hermano Duncan. El hombre que se presentó como von Neumann les informó que no estaban en Filadelfia en 1943, sino en Montauk, Long Island, y el año era 1983. Luego pasó a enseñarles algunas maravillas tecnológicas insospechadas para 1943. Ese era, les dijo, el hogar del proyecto Fénix. El Eldridge se hallaba en el hiperespacio y la burbuja hiperespacial estaba creciendo. Von Neumann dijo que tendríamos que regresar al Eldridge y destruir los mandos para apagarlos.